Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a darle continuación al estudio de la carta de Primera de Pedro. Hoy nos toca lo que es Primera de Pedro 3:8. Vamos a hablar de una buena conciencia, donde hemos venido leyendo, donde primero Pedro comienza hablándole a los cristianos, ¿verdad? De que hay que respetar a los amos, a los jefes. Luego hace una comparación del matrimonio con los amos que no son cristianos y esposos que no son cristianos, de que la mujer debe de respetar a su esposo. Y aquí, pues, habla de una buena conciencia, un llamado a bendición. Entonces, él dice aquí en Primera de Pedro 3:8, finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivo, amando fraternalmente, misericordioso, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredase bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver los días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, esta palabra vamos a tener que, como toda, vamos a interpretar, a ver que el Señor aquí nos quiere dejar dicho, muy, no voy a decir fuerte, pero es de gran ayuda, como la palabra completa, la Biblia, pero en esta dice el verso 8, en fin, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Y yo me paro aquí. Me atrevo a decir que la gran mayoría de todos los problemas que tenemos a diario es la falta de amor de uno con otro. Él está hablando aquí con los cristianos, es verdad, pero tanto los cristianos como los que no son, como los cristianos como los que no son, a nosotros nos falta amor o nos falta ejercer el amor. Porque él dice, todos ustedes deben vivir en armonía y amarse unos a otros. Si nosotros no nos amamos, si nosotros no vivimos en armonía, vamos a vivir en caos, vamos a vivir en problemas, de chisme en chisme. Tantas cosas buenas que se pueden hacer. Y lo que vivimos, me perdona, quizá usted no, es atento a que si el otro hizo, si no hace, si dejó de hacer, cuando lo que hay que vivir en amor y en armonía. Pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos, sean buenos y humildes, es lo que dice él. Finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivo, hay que tener compasión. Hoy le está pasando a aquel, pero también me puede pasar a mí. Y cuando me pase a mí, yo quiero compasión, amándose fraternalmente, misericordioso. Y eso nos falta. Y me perdona, vuelvo y digo. Tener misericordia con los demás, amigables. Filipenses 2:3. Vamos a tratar de leer a Filipenses 2:3, por favor, si usted me ayuda. Vamos a ver, Filipenses 2:3, vamos a ver qué dice. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿Mm? Estimando a cada uno de los demás como superior. Como que yo tengo que hacerlo, como que es superior a mí, no por mirando por debajo del hombro. Nos falta amor. Y si usted me dice que tiene amor, entonces vamos a ejercerlo, ejérzalo. Por eso, Primera de Pedro 5:5, vamos a leer Primera de Pedro 5:5, que dice: igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La falta de humildad a veces no nos deja compartir con los demás. Dice el verso 9, aquí de Primera de Pedro: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredases bendición. Si alguien nos hace algo malo, no hagamos nosotros lo mismo. Es lo que Pedro le está diciendo aquí a ellos. Si alguien nos insulta, no contestemos con otro insulto. Al contrario, pidámosle a Dios que bendiga a esa persona, pues Él los eligió para que recibiesen bendición. Ahora, esta bendición de si alguien nos insulta, si alguien nos hace daño, hay que tener cuidado, porque es que existe una clase de bendición de personas que usted la oye con la boca, que dicen: Dios te bendiga. Y eso no suena como una bendición del corazón, no, de algo que suena como que Dios te bendiga, pero es como que te lleve quien no te trajo. Y me perdonan que tengo que decirlo así. Y aquí se está hablando, porque está hablando de ser misericordioso, se está hablando de una persona que sea piadoso, ¿m? Y que es humilde. Entonces, podemos ver a Romanos 12:17, a Hebreos 6:14. Dice el verso 10 de aquí, de Primera de Pedro: porque el que quiere amar la vida, el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Porque la misma Biblia lo dice. Lo que de todo corazón desean vivir y ser felices, deben cuidarse de no mentir y de no hablar mal del otro. Ese es el problema. ¿Cómo vamos a vivir una vida tranquila si vivimos chismeando y hablando mal del otro? Si vivimos metiéndonos en la vida de otro. Reconozco, entiendo que es difícil cuando el otro le hace algo a alguien que uno no se queje porque se siente, es verdad. Pero en esto nos enseña la palabra. Ahora, hay quienes hablan mal de otro sin ni siquiera haberlo tratado, sin ni siquiera haber pasado por un proceso donde el otro le haya hecho daño. Y aún así hay que quererlo. Pero tenemos que refrenar la lengua. Dice, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Refrene su lengua del mal. Nosotros debemos usar la boca, la lengua, para bendecir, para que te vaya bien, para que Dios te ayude y no para estar hablando mal del otro. Eso yo lo he pensado y trato de hacerlo en mi vida, que yo cuando hablo de una persona sea para bien. Y vuelvo y repito que hay personas que te hacen daño y tú tienes que hablar, pero tú dices esto y aquello, porque hay personas que te hacen cosas y uno se siente herido, pero en eso tenemos que trabajar para entonces dejárselo a Dios, como decíamos en versículos anteriores. Salmo 34, 12, 16, Santiago 1, 26, Primera de Pedro 2, 1 y 22. Dice el 11:
apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Y aquí yo quiero que tengamos claro esto. Él dice que deben hacer el bien, dejar de hacer el mal y vivir en paz con todo. Estos son unos consejos que yo le pido a usted como cristiano y usted que me está mirando que no es cristiano, que lo pongamos por obra. Son 6 sabios consejos y que estos consejos que nos da aquí Pedro permiten que uno viva en victoria en medio de un ambiente hostil, de un ambiente revolteado, de muchas enemistades y hasta agresiva. Al ponerlo en práctica, experimentaremos las bendiciones mencionadas. Es bueno que como cristiano, y este es el punto de este estudio el día de hoy, usted me escuche, vamos a aprender a refrenar la lengua, como dice aquí. Vamos a tratar de refrenar la lengua. Si refrenamos la lengua, o en su defecto, si frenamos la lengua, nos vamos a evitar muchos problemas. Y que cuando la lengua se suelte y cuando la lengua hable, sea para bendecir, yo te ayudo, yo te quiero, vamos a hacerlo, perdóname, excúsame. Ese es el primer punto. El segundo es no hablar engaños. A la medida que engañamos, hay personas que se van a enojar, ¿verdad? Y eso nos va a traer problemas, no nos va a traer paz. Debemos de no hablar engaño. Otro punto, el 3, de estos consejos, es apartarse del mal. Vamos a pensar, ¿qué mal yo estoy haciendo? No, yo no hago ningún mal. Y cuando viene a ver, estamos hablando que fulanito, o que el hermano tal, o que el amigo tal, mira, el esposo la dejó por esto y aquello, y a veces es hasta mentira, y estamos haciendo un mal. Mira, fulano dijo esto y esto de ti, estamos haciendo un mal. Apartarse del mal. Y esta es, yo digo que es la más fácil, apartarse del mal. Y el cuarto punto, entonces, hacer el bien. Cuando hacemos el bien, nos apartamos del mal. Mira, a mí me dijeron que fulano es esto y aquello. No, espérate. Tú me estás diciendo que fulano es esto, pero también fulana hizo esto y esto y esto bien. Y nosotros porque nos damos cuenta, pero fulana hace muchas cosas buenas para que tú me vengas a hablar de eso. Ahora vamos a ver cómo le ayudamos a que salga de eso. Entonces tenemos que hacer el bien. El quinto punto, son 6 puntos, es buscar la paz. Difícil en este tiempo, es difícil. Pero buscamos la paz cuando nosotros en el primer punto refrenamos la lengua. En el segundo punto no hablamos engaño. El tercer, apartarnos del mal. El cuarto, hacer el bien. Y cuando nosotros hacemos eso, estamos buscando la paz. Cuando viene alguien a contarnos de algo, nosotros pararlo en seco, decimos, no, así no es. Todavía es, y usted tiene que hacerle ver a esa persona que que vea las cualidades buenas de la otra persona. Tenemos que buscar la paz. Ahora, no solamente buscar la paz, el sexto punto es, y seguirla. Buscamos la paz, pero ahora sigamos la paz. Me hicieron un mal, me hablaron mal de otro, así en aquello. Lo mío es buscar la paz y caerle atrás, seguirla. Ahora, esos son los 6 puntos. ¿Por qué debo de hacerlo? Porque entonces dice el verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Por eso nosotros debemos seguir estos puntos. Y se los doy, como yo lo cojo, para tratar de hacerlo, para que nos vaya mejor en la vida. Porque el Señor cuida lo que hacen el bien y escucha sus oraciones y está contra los malvados. ¿Se me entiende? Entonces,
estos puntos que estamos aquí, debemos nosotros de tratar de introducirlo en el día a día en nuestra vida. Y repito, refrenar la lengua, no hablar engaño, apartarse del mal, hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Mi querido, mi querida, toda autoridad legítima procede de Dios. Toda. Por tanto, someterse a la autoridad honra a Dios. La sumisión, someterse, es un acto de fe y se basa en la suprema autoridad de Dios, ya sea en relación con el gobierno, la iglesia, el centro del trabajo o el hogar. Sometámonos a toda autoridad, porque toda viene de parte de Dios, Él lo acepta y nosotros vamos a tratar de vivir en paz. Entonces, teniendo todo eso, estamos llamados a ser bendecidos y estamos en una buena conciencia. Seamos todos del mismo sentir, difícil pero se puede, compasivo y amándonos fraternalmente, misericordioso y amigable, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. Al contrario, bendiciendo y dando cuenta de que fuimos llamados para que heredáramos la bendición. Paz de Dios, gracias por su sintonía. Hemos leído aquí, ¿verdad?, estos versos. Vamos a dejarlo ahí para venir después con el verso 13 de Primera de Pedro 3. Espero que usted lea todo lo que hemos dicho. No hemos usado ningún libro inspirado. Aquí no tenemos libros inspirados que Dios le reveló a fulano de tal, que Dios dijo esto, porque toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para conducir, para instruir en justicia. Esto es lo que necesita el cristiano, usted que no es cristiano, para conocer de Dios. Y esto, aquí está lo que usted necesita para su salvación y yo la tengo aquí para la mía. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.